¿Y si lo que está ocurriendo entre Israel e Irán no comenzó en salas de estrategia militar, sino en las páginas antiguas de la Escritura? ¿Y si los misiles, las sanciones, los pactos y las amenazas que vemos hoy no son más que ecos de algo mucho más profundo, más antiguo, algo espiritual? Mientras los titulares nos bombardean con imágenes de tensión creciente, hay una inquietud que muchos sienten, pero pocos se atreven a verbalizar. ¿Estamos siendo testigos solo de movimientos geopolíticos o estamos viendo profecías cumpliéndose ante nuestros ojos? Porque esto va más allá de ideologías, más allá de religión o fronteras. Es como si algo eterno estuviera desplegándose justo frente a nosotros. Cuando Israel está rodeado y surgen voces que claman por su destrucción, hay un susurro que se despierta en lo más profundo del alma. Esto ya ha sucedido antes. Y es cierto, esto no comenzó en el año 2024. Ni siquiera comenzó con la fundación del Estado moderno en 1948. Esta historia se remonta al principio, al mismo jardín del Edén, donde se sembró enemistad entre el bien y el mal. Continuó en la tienda de Abraham, cuando dos hijos tomaron caminos distintos. Y no se detendrá hasta que regrese el Rey, que traerá una paz que ningún gobernante ni ningún tratado ha logrado establecer. Suscríbete ahora para no perderte ni una sola parte de esta serie, porque lo que vas a descubrir no solo cambiará cómo ves el conflicto, cambiará cómo entiendes el tiempo en el que estás viviendo. En esta serie especial vamos a recorrer un viaje que abarca desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por visiones en el libro de Daniel, profecías en Ezequiel, desde Ciro el Grande hasta Gog y Magog, desde el surgimiento de naciones hasta el despertar de sus enemigos. Veremos cómo Dios utilizó al antiguo imperio de Persia, mucho antes de que se convirtiera en la nación de Irán, para cumplir sus propósitos. Descubriremos por qué, hasta el día de hoy, Israel sigue siendo la tierra más disputada del planeta. Y al final, no solo entenderás lo que dicen las noticias, discernirás lo que está sucediendo en los cielos. Antes de continuar, no olvides darle like a este video y compartirlo. Quizás alguien que también está viendo las noticias no ha entendido aún que está presenciando algo más grande. El cumplimiento de palabras dichas hace miles de años. Antes de que existieran tratados nucleares o debates en la ONU, ya se estaba librando una batalla espiritual en los salones del antiguo imperio persa. Todo comenzó con un hombre llamado Hamán, pero la fuerza detrás de él era mucho más vieja y oscura. Tal vez ya conoces el libro de Esther, pero probablemente nunca lo has visto con estos ojos. No es simplemente una historia de valor, es un espejo profético que refleja el odio constante que el mal ha dirigido contra el pueblo elegido por Dios. Amán, un alto funcionario bajo el rey Asuero, no se conformó con castigar a Mardoqueo por no inclinarse. Su furia lo llevó a tramar la eliminación total de su pueblo. Esther 3.6 lo dice con claridad. Su objetivo era destruir a todos los judíos del reino. ¿Por qué un odio tan desproporcionado? Porque la existencia misma de Israel representa una amenaza para las tinieblas. Dios eligió a este pueblo no por ser el más numeroso o el más fuerte, sino para mostrar su gloria a través de ellos. El enemigo ha intentado una y otra vez borrar esa línea profética que se anunció desde el Edén, cuando se dijo que de una semilla surgiría quien aplastaría al adversario. Esa semilla pasó por Abraham, Isaac, Jacob, la tribu de Judá, el rey David, hasta llegar a una virgen en Belén. Atacar a Israel no es solo un acto político, es un intento desesperado de detener el cumplimiento de esa promesa divina. Por eso Hamán conspiró, por eso Herodes mandó a matar a los niños. Por eso en el siglo XX hubo hornos encendidos por ideologías sin alma. Y por eso hoy hay misiles apuntando a Jerusalén. Esther no llegó al trono por casualidad.
En Esther 4:14 se encuentra una de las preguntas más impactantes de la historia. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ella no solo llevó corona, fue instrumento, no solo oró, se arriesgó, caminó hacia el trono sin ser llamada, sabiendo que podía morir, pero lo hizo para que su pueblo viviera. Esa escena fue un anticipo, una sombra de algo mayor, la intercesión de Cristo en la cruz. Así como Esther se presentó ante el rey, Jesús se presentó ante el Padre, no solo por los judíos, sino por la humanidad. Dios tiene una forma peculiar de operar. Levanta a los humildes, los esconde en anonimato y los revela en el momento de crisis para cumplir promesas que Él hizo desde el inicio de los tiempos. Y Hamán, el que construyó la horca para Mardoqueo, terminó colgado en su propia trampa. Eso también es profético. El mal, tarde o temprano, se destruye a sí mismo. Lo que fue diseñado para aplastar al pueblo de Dios se convierte en el escenario de su liberación. Ahora ampliemos la vista. La misma tierra que alguna vez vio el intento de exterminio en tiempos de Esther, hoy se llama Irán, y los mismos aires oscuros que soplaban en los pasillos de la corte persa siguen susurrando hoy a través de líderes que abiertamente declaran su intención de borrar a Israel del mapa. ¿Crees que eso es solo política? No, es profecía. Los nombres han cambiado, el odio no. La historia de Esther no termina en miedo, termina en redención. Dios no solo frustró el plan del enemigo, dio la vuelta completa al destino del pueblo judío, de perseguidos a celebrados, de amenazados a victoriosos, y eso nos dice algo muy claro hoy. No mires las noticias con desesperación, míralas con discernimiento. No minimices lo que pasa en Medio Oriente. Léelo a la luz de las Escrituras. El pueblo de Dios siempre ha sido rodeado y siempre ha sido preservado. La caída de Amán es un patrón que se repetirá con todo aquel que se levante contra el pacto eterno. Quienes oran, quienes interceden, quienes se alinean con los planes divinos como lo hizo Esther, serán recordados. Mucho antes de que los misiles amenazaran Jerusalén, hubo otro rey en Persia. No era judío, no era profeta, ni siquiera compartía el pacto, pero Dios lo llamó mi ungido. Su nombre era Ciro. El Señor ya lo había nombrado más de un siglo antes de que naciera, y le dio una misión. Isaías 45:1 lo deja claro. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he tomado. Ese título estaba reservado para reyes como David, y ahora, increíblemente, para un emperador persa. ¿Qué tipo de Dios hace eso? Uno soberano, uno que no solo gobierna la tierra prometida, sino también los tronos de sus enemigos. Ciro, fundador del imperio aqueménida en el siglo VI a.C. Ahaz conquistó territorios inmensos, pero su papel en la historia bíblica fue único. Destruyó Babilonia, rompió las cadenas del exilio que habían oprimido a Israel por 70 años, y fue la herramienta de Dios para traer al pueblo de vuelta a casa. Pero Ciro no solo ganó batallas ni acumuló conquistas. Él firmó decretos reales que cambiaron el curso de la historia sagrada. Según lo registra el primer capítulo de Esdras, no solo permitió que los judíos regresaran a Jerusalén, financió personalmente la reconstrucción del templo. Lo que hizo no fue un movimiento político estratégico, fue una respuesta involuntaria a una profecía divina escrita siglos antes en las palabras del profeta Isaías. Línea por línea, se cumplía lo que Dios ya había decidido. Imagina esto. Hoy en día Irán, la sucesora moderna del antiguo imperio persa, es vista por muchos como la mayor amenaza estatal contra Israel. Sin embargo, en aquel entonces, fue una mano persa la que abrió las puertas del exilio. ¿Qué cambió? No fue el trono, fue el espíritu detrás de él. Ciro, aunque no conocía plenamente al Dios de Israel, fue movido por él. Como dice Isaías 45:4, por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te llamé por tu nombre.
aunque no me conocías. Esa frase no solo impacta, estremece, porque nos recuerda que Dios no está limitado a actuar solo a través de los que creen en Él. Puede poner una misión en el corazón de un gobernante pagano, puede usar al no creyente para proteger a los escogidos, puede mover imperios enteros sin que sus líderes siquiera comprendan quién está detrás de su impulso. La historia de Ciro nos abre los ojos a una verdad poderosa. Persia no siempre fue enemiga de Israel. Hubo un momento en que los corredores del palacio persa fueron atravesados por la gloria de Dios. Un tiempo en que el rey persa sirvió como puente entre la devastación y la restauración, entre el polvo del exilio y la esperanza de una nueva Jerusalén. Pero ese espíritu de obediencia no duró. Persia, con el tiempo, endureció su corazón. Lo que empezó como colaboración divina se tornó en rebelión. Siglos después, el mismo territorio que ayudó a levantar a Sión comenzó a tramar su caída. Ciro desapareció. El templo que ayudó a edificar ya no existe, pero el Dios que usó imperios para cumplir su promesa aún reina. Y eso cambia todo, porque cuando observamos la actualidad, cuando vemos a Irán cargado de amenazas, con discursos impregnados de odio y armas apuntando a Jerusalén, debemos recordar algo. Dios ya ha usado a Persia antes. Puede hacerlo de nuevo, o puede derribarla. La cuestión jamás ha sido qué tan poderosa es la oposición. La pregunta real es, ¿tiemblan aún ante el Dios que nombra reyes antes de que nazcan? Si alguna vez has dudado de que la política y la profecía se cruzan, solo necesitas leer Esdras 1 junto con Isaías 45. No es solo historia, es un mapa, un modelo, una advertencia, porque cuando entiendes que Persia fue una vez un instrumento para levantar a Sión, dejas de temerle a los titulares y empiezas a prestar atención al próximo movimiento de Dios. Y si las batallas más determinantes que están moldeando nuestro mundo no se libran con drones, ejércitos ni misiles, sino en esferas invisibles a los ojos humanos? Y si los titulares que surgen del Medio Oriente, bombardeos, complots, amenazas, no son más que reflejos de una guerra espiritual librada desde lo alto. Esto no es teoría, es lo que revela el capítulo 10 de Daniel. Y una vez que lo ves con claridad, nunca volverás a leer las noticias de la misma manera. Daniel no era un militar, no blandía espadas ni daba órdenes desde un campo de batalla. Era un anciano exiliado, desgastado por los años, ayunando junto a un río en medio del silencio. Sin embargo, los cielos temblaban cuando él oraba, porque la verdadera guerra nunca fue Babilonia contra Israel, ni siquiera Persia contra Israel. Era espíritu contra espíritu. Y Daniel, en su quietud, estaba moviendo las estructuras invisibles donde se deciden los destinos de las naciones. Durante 3 semanas, Daniel estuvo en duelo. No comió manjares, no bebió vino, no se ungió. Solo buscó en silencio la presencia de Dios. Entonces vino la visión. Un ser resplandeciente, desbordante de gloria, se presentó ante él. Su rostro era como un relámpago, sus ojos como antorchas encendidas, su voz como el estruendo de una multitud. Este mensajero celestial reveló algo que quitó el velo entre dos realidades. El príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Daniel 10:13. ¿Qué significa eso? Que durante 3 semanas un ángel fue detenido por un espíritu demoníaco asociado directamente con el imperio persa, un ser de maldad tan vinculado al gobierno humano que la escritura lo llama su príncipe. Pausa. Eso no es simbolismo, es revelación directa. La Biblia nos está mostrando que las naciones no son solo estructuras políticas, son territorios de guerra espiritual. Detrás de los tribunales, los discursos, las alianzas, hay fuerzas invisibles luchando por impedir los propósitos de Dios. Esto nunca se trató solo de Ciro ni de Darío. Se trata de los tronos detrás de los tronos.
Y la razón por la cual la respuesta a la oración de Daniel se retrasó fue porque había una batalla celestial. Ángeles peleando contra principados para influenciar el destino de Persia y, a través de ella, el destino de Israel. Ahora avanza en el tiempo hasta hoy. Irán moderno, heredero directo de aquella Persia antigua, vuelve a mostrarse desafiante. Sus planes y palabras se dirigen nuevamente contra Jerusalén. Pero si solo ves carne y sangre, si solo lees noticias y no discernes lo que hay detrás, te lo estás perdiendo. Porque el príncipe de Persia nunca murió. Ese espíritu, el que se oponía a los mensajeros celestiales, el que retrasaba respuestas divinas y se alzaba contra el pueblo de Dios, todavía está en guerra. Y el campo de batalla sigue siendo el mismo, el Medio Oriente. Pero cuidado, esta guerra no se libra solo por territorios visibles. No es una lucha por líneas en un mapa. Es una guerra por el pacto, por una promesa eterna sellada por Dios. Y siglos atrás, en medio del exilio y la incertidumbre, un hombre llamado Daniel se encontró en el centro de ese conflicto invisible. Ahora pregúntate, ¿por qué una simple oración de Daniel fue tan poderosa que desató una confrontación entre ángeles y principados en el cielo? Porque la intercesión mueve la historia, porque cuando un hombre justo ora, el cielo responde y el infierno se sacude. Tal vez creas que tus oraciones por Israel o por la paz no tienen peso, que son débiles o insignificantes, pero no lo son. Cada vez que ayunas, cada vez que clamas en medio del caos, cada vez que pides discernimiento en tiempos oscuros, entras en la misma batalla que enfrentó Daniel. Tomas tu lugar en una guerra que nació antes de Persia, más profunda que cualquier ideología moderna y más determinante que cualquier tratado político. Y no te equivoques, esta guerra nunca se trató simplemente de geografía. Siempre se trató del dominio espiritual. Satanás conoce el significado de Jerusalén. Sabe que mientras Israel prospere, las profecías se activan. Así que se mueve a través de gobiernos, filosofías, regímenes enteros, sobre Irán, sobre Rusia, sobre cada imperio que se levanta con puño cerrado contra Sión. Hay príncipes, no nacidos de carne, sino forjados en rebelión espiritual, que dirigen ese odio. Pero tú, hijo de Dios, no fuiste llamado a quedarte mirando. Fuiste llamado a ver con claridad, a discernir, a orar, a resistir. Daniel no fue profeta solo por hablar con elocuencia, sino porque supo ver más allá de lo visible. Él percibió la tensión espiritual, sintió el peso de lo que estaba ocurriendo en el cielo y se mantuvo firme en ayuno y oración hasta que el cielo rompió la resistencia. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Irán odia a Israel con tanta intensidad? ¿Por qué sus líderes tienen una obsesión con Jerusalén que no se explica solo con política? Ahora lo sabes. Es el mismo espíritu que resistió en Persia. Sigue activo, sigue enfurecido, pero ya está condenado. Porque la historia de Daniel no termina en retraso, termina en victoria. El ángel le dijo: Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Daniel 10:13. El cielo no pierde batallas, solo espera a que los fieles se mantengan firmes en oración. Lo que Daniel vio es lo que tú necesitas entender hoy. Esta guerra es real. Está ocurriendo ahora y no ha terminado, pero tampoco ha terminado la promesa. El mismo que llamó a Daniel por su nombre, que envió ángeles a responderle, que quebró a Persia una vez, sigue reinando y te llama a ti, a velar, a interceder y a mantenerte firme como nunca antes. Porque hay espíritus que no mueren cuando los cuerpos caen. Hay odios que no desaparecen con el tiempo. Algunas guerras se transmiten no a través de tratados o ejércitos, sino a través de juramentos demoníacos y una furia espiritual milenaria. Hamán murió colgado en una horca persa. Sí,
Su orgullo fue destruido por su propia trampa, pero el espíritu que lo impulsó, el odio ancestral contra el pueblo de Dios, no fue enterrado con él. Tomó nuevos nombres, nuevas banderas, nuevos discursos. Hoy, en las arengas de los ayatolás, en las multitudes que gritan muerte a Israel, ese mismo odio sigue respirando. El Salmo 83 no es solo una poesía antigua, es un mapa de resentimiento espiritual milenario. Comienza con una frase que bien podría estar en cualquier medio de comunicación hoy. Vengan, destruyámoslos como nación, que el nombre de Israel no sea recordado jamás. No es metáfora, son las mismas palabras proclamadas en plataformas de poder en Teherán y repetidas en salones cerrados de gobiernos hostiles. Pero Dios ya lo escuchó antes que todos, y Dios no olvida. Irán, conocido bíblicamente como Persia, ha mostrado dos rostros en la historia. En los días de Ciro fue un instrumento de restauración. Levantó a los exiliados, financió el templo, respaldó la adoración. Pero bajo el espíritu de Amán, Persia se torció. De ser herramienta en la mano de Dios, se convirtió en lanza contra su pueblo. Y como Amán, los líderes actuales de Irán no están simplemente molestos por fronteras. Están enfurecidos contra una alianza celestial. Desean borrar una promesa escrita con tinta divina. Ezequiel 35 revela la misma raíz espiritual. Por cuanto guardaste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel a la espada, yo, el Señor, declaro que te prepararé para la sangre. No habla solo de Edom, habla de toda fuerza, política o espiritual, que se alegra del sufrimiento de Israel. Dios no olvida quién toca a su primogénito. Muchos creyentes temen hablar de esto. Otros lo convierten en un tema político. Pero esta guerra no es de derecha ni de izquierda. Es antigua, es profética y es espiritual. Amán no odiaba a los judíos por sus ideas, los odiaba por su propósito. Ellos llevaban la simiente del Mesías, portaban la señal de un pacto que Satanás jamás pudo imitar ni destruir. Los líderes de Irán hoy, lo sepan o no, han alineado sus palabras y acciones con ese mismo odio espiritual. Sus armas son modernas, sus discursos son digitales, pero su espíritu es antiquísimo. Y sin embargo, así como en los días de Esther, Dios siempre guarda un remanente. Siempre hay un Mardoqueo que vigila, una Esther que se arriesga. Las horcas fueron construidas para Israel, pero se convirtieron en escenarios de victoria. Y creemos que el mismo Dios que convirtió el complot de Amán en liberación, hoy también está observando mientras las naciones se enfurecen. El espíritu de Amán no murió, pero tampoco el Dios que lo enfrentó. Él no está asustado, no está improvisando. Solo está cumpliendo lo que escribió desde el principio. Las horcas están siendo construidas de nuevo, pero también lo está la liberación, que los sabios disciernan, que la iglesia despierte, que los intercesores se levanten y que cada espíritu de Amán sepa, Esther sigue hablando y el rey todavía está observando. No son los misiles lo que debería hacernos temblar primero, son los rollos antiguos. Porque mucho antes de que existiera la tecnología para alcanzar Jerusalén con fuego, antes de que se firmaran tratados o se formaran coaliciones militares, ya había una palabra escrita, una visión revelada a un profeta en el exilio. Su nombre, Ezequiel. Lo que él vio fue tan vasto, tan detallado y tan inquietante que aún hoy se susurra entre académicos, estrategas y creyentes como si fuera un secreto demasiado sagrado para decirse en voz alta. Gog, Magog, Persia. Una coalición de naciones formándose como una tormenta sobre Israel. Y detrás de todo eso, un Dios que no está sorprendido. Abre Ezequiel 38 y verás nombres que suenan antiguos, casi mitológicos. Gog, de la tierra de Magog,
príncipe de Mesec y Tubal. Pero en esa lista aparece un nombre que sigue ardiendo en los titulares del presente: Persia. Sí, Persia, el nombre que hoy responde al Estado moderno de Irán, el mismo Irán que en su parlamento grita «muerte a Israel», el mismo Irán que financia milicias, que arma a Hezbollah, que niega el holocausto mientras acelera su carrera nuclear. Ese Irán forma parte, según las Escrituras, de una futura ofensiva contra la tierra del pacto. Esto no es alarmismo, es Biblia. Ezequiel 38:5 menciona explícitamente a Persia como uno de los actores principales en esta alianza bélica. No es un detalle menor. Persia no es una nota al pie, es protagonista. Aparece junto a Cus, Fut, Gomer y Bet Togarma, naciones que en el papel no tienen razones para unirse, pero que poco a poco comienzan a alinearse en un punto en común: la hostilidad hacia Israel. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando hoy. Rusia se acerca a Irán, Turquía cambia su postura, las influencias occidentales van siendo desplazadas de regiones estratégicas. Los acuerdos de Abraham provocaron reacciones de odio en otras esferas. Mientras tanto, el auge tecnológico y el poder militar de Israel la han convertido en blanco y en trofeo. Tal como lo profetizó Ezequiel, vendrán a saquear, a tomar botín, a golpear cuando Israel parezca desprevenida. Pero esto es más que mapas. No es ajedrez político, es teatro espiritual. Ezequiel no vio solo una guerra entre naciones, sino una guerra entre reinos invisibles. Dios declara en Ezequiel 38:4: «Te haré volver, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré». No será Irán quien decida atacar por sí mismo. Será Dios quien permita el movimiento como parte de un acto final, para que el mundo entero sepa que Él es el Señor. Aquí está la paradoja. Israel será rodeada. Las naciones se levantarán, pero Dios no responderá con diplomacia. Responderá con temblor, con confusión entre los enemigos, con fuego, con granizo. Una defensa divina que no dejará dudas. Israel no sobrevivirá por su escudo antimisiles, sino por el trono celestial que la respalda. Ezequiel 39 describe las secuelas: cuerpos, limpieza, un mundo atónito y rendido ante la gloria de Dios. Debes entenderlo. La amenaza de Irán no es nueva, es antigua, fue anunciada. No es solo política, es profecía. El ascenso de Persia en la guerra final no marca el inicio del fin, sino un punto clave en el plan divino para sacudir a las naciones y humillar a los soberbios. Cada movimiento está registrado, cada amenaza ha sido vista, cada titular ya fue escrito en los rollos sagrados. ¿Y qué significa esto para ti? Que no debes entrar en pánico, pero tampoco dormir. Observa, ora, discierne los tiempos. No te enredes tanto en debates políticos que olvides la profecía. No te anestesies con las noticias al punto de ignorar las advertencias eternas. Irán se levantará, Persia marchará, pero Dios prevalecerá. Mientras las naciones preparan sus armas, nosotros preparamos el corazón. La profecía no existe para asustarte, sino para entrenarte. No estás viendo el fin del mundo, estás viendo cómo se despliega la palabra de Dios. Y cada noticia, por devastadora que parezca, sigue estando bajo el control de su mano. Dicen que es solo otro titular, otro intercambio más entre Israel y sus enemigos. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si lo que está ocurriendo en Jerusalén no es solo político, sino profético? ¿Y si los misiles no son el principio del caos, sino los ecos de algo escrito hace siglos, mucho antes de que existieran ejércitos modernos o tratados de paz? En Zacarías 12, Dios declara: «He aquí, yo haré a Jerusalén copa de temblor para todos los pueblos de alrededor». Y en el capítulo 14 añade: «Y reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada». No son metáforas,
No son advertencias poéticas, son decretos divinos, y nosotros estamos viviendo en el filo mismo de su cumplimiento. Jerusalén nunca ha sido solo geografía, nunca ha sido simplemente una ciudad antigua. Es el epicentro de la promesa, del pacto, del desenlace final de Dios. Irán lo sabe, no solo como nación, sino como espíritu. Sus amenazas no nacen del análisis político, sino de un odio milenario. El mismo odio que llenó de temor al faraón y lo llevó a matar bebés hebreos. El mismo odio que habitó en Hamán para planear un genocidio. El mismo que susurró a Hitler. Ese espíritu aún respira, y su mirada está fija en Sión. Pero Zacarías ya lo había anticipado. Vio el estremecimiento, vio el sitio, vio la traición, vio el día en que Jerusalén se convertiría en una carga insoportable para las naciones. Y piensa en esto. Existen más de 190 países en el mundo. Sin embargo, este pequeño fragmento de tierra del tamaño del estado de Nueva Jersey ocupa el centro de cada debate internacional, de cada reunión de emergencia en las Naciones Unidas, de cada titular que sacude al planeta. ¿Coincidencia? No, es providencia. Zacarías, capítulo 14, nos ofrece una visión tan impactante como clara. Llegará un día en el que el Monte de los Olivos no solo será testigo del conflicto, sino que será partido en dos por la presencia misma de Dios. No se trata de una metáfora ni de un símbolo religioso ambiguo. Se trata de un evento real, físico y espiritual, donde el Creador descenderá con poder para pelear por Jerusalén. La batalla por esa ciudad sagrada no es un simple enfrentamiento entre gobiernos, ideologías o sistemas políticos. Es una confrontación entre el cielo y las fuerzas espirituales que se oponen a su voluntad. Cada vez que Irán lanza amenazas abiertas, cada vez que organismos internacionales presionan para dividir la tierra de Israel, cada vez que voces se alzan para cuestionar su legitimidad, no están resistiendo a una nación como cualquier otra. Están enfrentándose a un pacto que fue sellado con la eternidad misma. Y ya estamos viendo los temblores de esa guerra invisible tomar forma en lo visible. Drones que cruzan el cielo de Oriente Medio, sistemas antimisiles activándose en milésimas de segundo, guerras silenciosas que se libran detrás de pantallas entre hackers y gobiernos, y una presión internacional que no da tregua. Pero Jerusalén no tiembla por fragilidad militar ni por falta de liderazgo. Jerusalén tiembla porque la profecía está viva, porque lo que fue escrito por los profetas hace siglos está empezando a agitarse en el presente. Si has estado mirando las noticias con un nudo en el pecho, con miedo a lo que pueda venir, es momento de detenerte, no para ignorar, sino para cambiar de perspectiva. Zacarías no escribió esas palabras bajo inspiración divina para causar histeria colectiva ni desesperación religiosa. Las escribió para despertar a los que aún duermen, para abrir los ojos del entendimiento, para activar el discernimiento en los corazones que han sido adormecidos por el ruido de este siglo. Jesús mismo, en Mateo capítulo 24, dejó una advertencia clave. Velad. No dijo, entreténganse. No dijo, infórmense, dijo, velad. Porque cuando veas que todas las miradas del mundo se enfocan con creciente tensión sobre Jerusalén, no lo tomes a la ligera. Puede que no sea el final absoluto, pero sin duda es una señal que apunta con fuerza a la cercanía del Rey, una advertencia que indica que el reloj de la redención está marcando sus últimos segundos antes del gran desenlace. Y aquí es donde se manifiesta uno de los misterios más gloriosos y profundos de toda la narrativa bíblica. A pesar del rugido de las naciones, de su ira colectiva, de sus acuerdos secretos y pactos estratégicos, Dios no ha perdido el control. Aunque las potencias terrenales unan fuerzas y diseñen alianzas con la intención de debilitar o aislar a Israel, el trono del cielo permanece firme.
Las amenazas pueden multiplicarse, los misiles pueden desplegarse, los tratados pueden firmarse en contra de Jerusalén, pero el cielo no entra en crisis, no hay pánico en el consejo divino, hay risa, porque el Señor no responde desde el temor, responde desde su autoridad suprema. El Salmo 2 lo expresa sin filtros. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman lo que no tiene sentido? El que mora en los cielos se reirá. No se trata de burla banal, es una declaración de poder. Es el lenguaje de la soberanía absoluta. Y es por eso que los que conocemos las Escrituras no levantamos nuestros ojos con terror, sino con expectativa. No nos paralizamos por el caos. Nos posicionamos con discernimiento, porque lo que está ocurriendo no es un descontrol. Es una coreografía profética. Zacarías no solo fue testigo del temblor de las naciones, también fue testigo de la intervención divina. Él vio cómo el Señor mismo se levantaría para pelear, no como espectador, sino como guerrero. Lo vio salir al encuentro como lo hizo en los días de batalla. Vio sus pies, firmes y gloriosos, posarse sobre el monte de los olivos. Y lo más impactante de todo, lo vio reinar, no sobre una región, no sobre una cultura, sino sobre toda la tierra. El Señor será Rey de todas las naciones. Por eso no te limites a mirar los titulares del mundo como si fueran simples noticias. Léelos a través del lente de la Escritura. No solo observes los cohetes que surcan el cielo. Reconoce que detrás de cada explosión hay ecos de revelación. No te detengas solo en las amenazas que resuenan en discursos políticos. Escucha lo que el cielo está anunciando. Hay una trompeta sonando entre líneas. El sacudimiento que ves en Medio Oriente no es caos ni colapso. Es el reacomodo de piezas. Es una alineación exacta y profética de tronos y gobiernos, de fuerzas y territorios. Todo se está posicionando, todo se está alineando para recibir al único Rey verdadero. Aquel que no será elegido por votos ni aprobado por alianzas humanas, sino entronado por designio eterno. Es posible que los misiles aún no hayan tocado tierra, que las cabezas nucleares permanezcan dentro de arsenales custodiados por tratados inestables, o que las amenazas más letales sigan colgadas de negociaciones diplomáticas tensas, sujetas a sanciones internacionales. Pero lo que muchos ignoran, y lo que rara vez se menciona incluso en los púlpitos, es que ya existe una guerra declarada. No en documentos oficiales ni en comunicados militares, sino en los rollos eternos de la profecía. Hay una confrontación registrada en el corazón de las Escrituras que precede cualquier conflicto moderno y que aún hoy pasa desapercibida para la mayoría de la Iglesia. Una palabra poderosa, escondida a plena vista entre los pasajes del profeta Jeremías. Una profecía tan precisa, tan específica, que menciona directamente por nombre a la nación que hoy conocemos como Irán. Antes de ser llamada Irán por el mundo contemporáneo, esa región fue conocida como Elam. Situada al suroeste del actual territorio iraní, Elam no era un territorio cualquiera. Era una tierra marcada, una tierra que conoció el mover de Dios, que fue testigo de su mano, y que luego se volvió contra su propósito. En Jeremías 49, 34, 39, Dios no habla con ambigüedad, no insinúa ni sugiere, no susurra. Él truena con autoridad, declara juicio con claridad quirúrgica, nombra la espada que se levantará, pronuncia desastre como quien no da advertencias vagas, sino órdenes inquebrantables. Dice que dispersará a los elamitas a los 4 puntos cardinales, no por accidente, sino como acto soberano, no por simple castigo, sino como respuesta a una rebelión espiritual profunda. Se trató de un decreto divino contra una nación que en algún momento de su historia estuvo alineada con el propósito celestial, pero que eligió caminar en dirección contraria. Elam no fue ignorante del llamado.
conoció, pero rechazó. Y cuando una nación que ha sido tocada por la mano de Dios decide oponerse al plan del Altísimo, lo que se desata no es solo consecuencia política, es juicio celestial. Esa palabra sigue escrita y está activa, porque lo que Dios dijo no caduca, no pierde fuerza con el paso del tiempo, permanece viva esperando su cumplimiento. Elam, declara el Señor, enfrentará el ardor de mi indignación y será quebrantado delante de sus adversarios. Estas no fueron simples palabras cargadas de emoción humana, ni una explosión verbal de un profeta frustrado por la política de su tiempo. No fue un comentario político disfrazado de religión. Fue la voz del Dios eterno anunciando con precisión el final desde el principio. Fue el creador del universo revelando su estrategia divina para una nación que, aunque poderosa en apariencia, había desviado su corazón de los caminos celestiales. Romperé el arco de Elam, la columna vertebral de su poder, el símbolo de su seguridad y autosuficiencia. Ese arco, emblema de su fuerza militar, de su orgullo bélico, de su capacidad para dominar a otros pueblos, sería quebrado no por la fuerza de otro imperio, no por una alianza extranjera, sino por la mano misma del Todopoderoso. No era simplemente una derrota estratégica en el campo de batalla, era una cirugía espiritual. Una desarticulación profunda del alma nacional, un acto de corrección ejecutado directamente desde el trono celestial. Dios no solo iba a silenciar sus armas, iba a vaciar su orgullo, a desmantelar aquello en lo que confiaban más que en Él. Y es aquí donde el corazón del lector, del creyente, del intercesor debe estremecerse, porque la historia no termina en la sentencia, no concluye con el juicio, no cierra con la ruina. Después del estruendo, después de la dispersión, después de la vergüenza y del silencio forzado, viene algo completamente inesperado. Un giro que nadie hubiera anticipado a menos que conociera la profundidad del carácter divino. En los últimos versos de esa misma advertencia, justo donde parecería que todo está perdido, aparece la chispa de redención. Dios mismo lo dice, pero en los días postreros restauraré a Elam. Sí, la misma nación que fue dispersada será reunida. La tierra que fue quebrada será sanada. El pueblo que fue exiliado volverá a ser llamado, porque aunque Dios juzga con justicia, también restaura con ternura. Porque en el plan eterno, incluso los que se rebelaron pueden ser alcanzados por la misericordia cuando llega el tiempo señalado. Sí, así es. La misma nación que hoy enciende alarmas con sus amenazas constantes contra Israel, que aparece en los titulares como símbolo de tensión y peligro, esa misma nación no está fuera del alcance de la compasión eterna de Dios. Aunque el mundo la vea como enemiga, como un epicentro de odio, como una fábrica de caos y destrucción, el cielo la sigue viendo como tierra de posibilidad, porque el juicio nunca fue el punto final en el plan divino. Dios escribe con dos tintas, una de justicia y otra de redención. El mapa del fin incluye terremotos, sí, pero también incluye avivamiento. La historia de Elam, de Irán, está profetizada y no concluye simplemente con una explosión, sino con una restauración inesperada, radical y transformadora. Esto no debe ser confundido con una justificación o una defensa del régimen que hoy gobierna ese territorio. No es un lavado de cara espiritual para un sistema que financia el terror, persigue minorías y declara su odio en voz alta desde sus parlamentos. Nada de eso. Este mensaje no niega la maldad visible, la reconoce, pero a la vez señala una verdad más antigua, más poderosa y más profunda. Esta guerra no comenzó en los pasillos del poder político ni en los contratos petroleros.
Comenzó hace siglos, cuando el espíritu de Hamán se levantó por primera vez. Esa misma oscuridad que intentó destruir a los judíos en Persia, ese mismo odio que ha ido tomando nuevas formas a lo largo de la historia, desde faraones hasta dictadores, desde edictos hasta misiles. Es una guerra entre lo eterno y lo rebelde, entre el cielo y las estructuras que se oponen a su plan. Y lo más glorioso es esto: en medio de esa guerra, Dios no solo actúa como juez, también actúa como padre. No solo quebranta los arcos y dispersa a los arrogantes, también llama, también espera, también restaura. Y si un avivamiento, sí, un verdadero mover del Espíritu Santo estallara en Irán antes del último sonido de la trompeta, y si, en vez de un hongo nuclear, el cielo se abriera con fuego santo sobre esa tierra, y si el suelo que hoy arde de rencor se convirtiera mañana en terreno sagrado, donde miles se postran ante Jesucristo, el Príncipe de Paz, no te sorprendas, porque así ha sido siempre con Dios. En las cuevas más oscuras, Él enciende las llamas más puras. En los lugares donde el control humano dice imposible, Dios responde con una palabra: avivamiento. Su fuego no pide permiso, solo busca corazones dispuestos, y aún donde la opresión es más severa, ahí es donde más intensamente el Espíritu ha descendido. Las iglesias clandestinas en Irán ya están creciendo. Creyentes que dejaron el Islam se reúnen en secreto para adorar a Jesús, y algunos de los enemigos más feroces de Israel serán parte de la familia de Dios. ¿Qué harás tú con eso? Si solo estás viendo misiles, esperando el fin del mundo, estás viendo mal. Levanta la vista. Pregunta: Señor, ¿qué estás haciendo? Porque Él está quebrando el arco, pero también está preparando la misericordia. ¿Orarás por Elam? Vigilarás no solo por guerra, sino por maravilla. No estás viendo titulares, estás viendo señales. Cuando veas a Israel e Irán en la pantalla, no estás viendo política, estás viendo la profecía tocar más fuerte. En Mateo 24 y Lucas 21, Jesús no habló de calma interna o espiritualidad vaga. Él dio advertencias reales. Habló de guerras y rumores de guerras, naciones enfrentándose, Jerusalén rodeada, terremotos, hambres, miedo. Y en medio de todo eso, dijo una palabra: velad. ¿Y qué significa velar? No significa perderte en redes sociales entre distracciones y desesperación. No significa entrar en pánico con cada resolución de la ONU. Velar significa discernir. Conocer también la palabra, que cuando el mundo entra en sus páginas, tú lo reconoces. Significa estar despierto mientras otros duermen. Llamar espiritual lo que Dios ha declarado espiritual. No te sorprendas, porque Jesús ya nos lo advirtió. Y también nos dejó una promesa: cuando vean que todas estas cosas comienzan a suceder, levanten la mirada, no porque las noticias mejoraron, sino porque su redención se acerca. Hoy, Irán amenaza abiertamente a Israel. Jerusalén se ha convertido en un punto de presión global. Las naciones se reagrupan, tiemblan, se preparan. Occidente está confundido, Oriente cada vez más decidido. Los creyentes están divididos. Algunos duermen en comodidad, otros están despiertos, pero paralizados. Pero la palabra sigue viva y corta como espada entre la niebla. La palabra ya lo había visto antes del primer titular. La palabra dijo: velad. No solo el cielo, también tu alma. El temblor que estás viendo no es aleatorio, es quirúrgico. Está limpiando corazones, revelando ídolos, marcando fronteras. O te adormeces con el mundo, o despiertas con la palabra. O lo tomas como ruido político, o lo entiendes como un eco del cielo. Este no es momento para una fe tibia. Es hora de vigilar con fuego, de ayunar, de arrepentirse, de vivir como si las palabras de Jesús fueran ciertas, porque lo son. Esto no es alarmismo, es reverencia santa.
El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y sabiduría es lo que más necesitamos ahora. Irán es más que una nación, es un escenario. Israel, más que un país, es un pacto, y cada tensión, cada misil, cada fuego en la frontera está replicando algo más profundo, algo milenario, algo inevitable. Dios está moviéndose, la hora es avanzada, y la Iglesia debe velar. Que los que tienen oídos escuchen, que los que creen ardan. Muchos piensan en Irán y ven misiles, banderas negras, opresión. Pero el cielo miró esa misma tierra y susurró: cosecha. Antes de que Irán fuera amenaza, fue campo fértil en los ojos de Dios. Y hay algo que debemos recordar. El apóstol Pablo, encadenado por el Evangelio, deseaba llevar el mensaje a los extremos orientales del Imperio Romano, tierras que hoy llamamos Irak, Irán y Siria. De hecho, la iglesia primitiva no solo sobrevivió allí, floreció. Incluso bajo persecución, la chispa del Evangelio volvió a encenderse. La fe llegó al suelo persa desde los primeros siglos. La historia eclesiástica muestra que, después del ministerio de Pablo en Occidente, el mensaje fluyó hacia Oriente. Tomás, uno de los 12, según la tradición, cruzó Persia rumbo a la India. Por siglos, antes del avance del Islam político, una iglesia vibrante prosperó en lo que hoy es Irán. Ese suelo fue tocado por Dios. Esas almas, Él nunca las olvidó. Para Dios, nunca fue solo un mapa político. Fue siempre un mapa de almas. Cuando Pablo escribió en Romanos su deseo de predicar donde Cristo no había sido nombrado, pensamos en Roma o España. Pero, ¿qué hay del otro camino? Y Elam, y los hijos de Ismael, y los descendientes de Sem, y esas tierras donde Daniel oró, donde Ezequiel lloró, y Persia. En Pentecostés, en Hechos 2, había persas en la multitud. Escucharon el Evangelio en su propio idioma y llevaron ese fuego de regreso a casa. Pedro o Pablo tal vez no llegaron a Persia físicamente, pero el Espíritu Santo sí llegó. En el siglo III, la Iglesia del Este, establecida principalmente en Persia, enviaba misioneros hasta China. El Evangelio no fue occidental, fue global. Pero esa historia fue enterrada bajo sangre e invasiones. El zoroastrismo dio paso al Islam, iglesias se convirtieron en mezquitas, Biblias fueron prohibidas, pastores desaparecieron, pero el remanente creció. Hoy, mientras se alardea de misiles, florecen iglesias en casas secretas. Ahora mismo, Irán tiene uno de los movimientos cristianos clandestinos de más rápido crecimiento en el mundo. Sin templos, sin escenarios, solo oraciones en voz baja, bautismos en secreto, visiones de Jesús en sueños, personas que lo arriesgan todo, prisión, tortura, incluso la muerte, no por religión, por un hombre llamado Jesús. Si solo ves a Irán como una amenaza, no estás viendo la historia completa. Irán es profecía. Pablo escribió: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Primero el judío, luego el gentil. ¿Lo ves ahora? Irán no es el villano de un teatro apocalíptico. Es parte de la herencia de las naciones. Satanás lo odia porque recuerda la gloria que cruzó ese suelo y teme la gloria que volverá. Esto debe cambiar cómo oramos. No solo para que cesen los misiles, sino para que los corazones se quiebren. Algunos de los grandes predicadores del mañana pueden estar hoy empuñando rifles. Algunas de las madres de los próximos evangelistas quizás estén ahora en silencio, orando detrás de puertas cerradas. Pero Dios ve, Dios conoce, y el Evangelio nunca retrocede, solo espera. Ora por los creyentes en Irán, por los escondidos, por los que despiertan, por los que apenas han oído el nombre de Jesús por primera vez. Y no lo olvides, cuando el Señor dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne, también hablaba de la carne persa. Lo dijo entonces y lo mantiene hoy.
Es posible que pases por los titulares sin darte cuenta. Estás viendo la profecía cumplirse en tiempo real. Así de dormida está la iglesia. Vemos cohetes volando hacia Jerusalén y pensamos que es solo política. Escuchamos amenazas desde Irán y las atribuimos a viejas rencillas. Pero el cielo ve un reloj contando no hacia el caos, sino hacia la consumación. Porque Israel no es solo un país, es un cronómetro, y la iglesia nunca debió quedarse dormida aquí. Romanos 11 lanza una advertencia envuelta en revelación. El rechazo de Israel no es final, su historia no ha terminado. Pablo los llama amados por causa de los patriarcas y afirma que la restauración de Israel es parte esencial del misterio más profundo del plan redentor de Dios. Sin embargo, la iglesia, injertada en el olivo por gracia, muchas veces ha actuado como si hubiese sustituido a Israel en lugar de haber sido añadida a su promesa. Dejamos de velar, dejamos de esperar y por consecuencia nos encontramos espiritualmente desprevenidos ante lo que ya está sucediendo y lo que aún está por manifestarse. Y algo se está acercando, algo que no es simbólico, sino real, tangible y eterno. Apocalipsis 12 levanta el velo y nos muestra a una mujer, Israel, siendo perseguida por un dragón. No es un cuento alegórico ni una metáfora religiosa. Es una batalla espiritual que la iglesia debió haber reconocido desde el inicio. La furia del dragón no es un capricho, es una estrategia espiritual, es una reacción profética y deliberada que ha aumentado con el paso de los siglos. Comenzó con los edictos de Faraón contra los bebés hebreos, continuó con la conspiración de Amán, las cámaras de gas de Hitler y ahora se expresa en las amenazas constantes de Irán. Hemos espiritualizado demasiado, hemos suavizado lo que Dios declaró con firmeza y mientras tanto, lo que Él anunció sigue cumpliéndose con precisión delante de nosotros. O estamos despiertos y orando, o estamos dormidos y pereciendo sin darnos cuenta. Debemos dejar de ver las noticias de Israel como si fueran una preocupación ajena. La iglesia no puede continuar separándose de su raíz profética, porque malinterpretar el papel de Israel es malinterpretar completamente el tiempo en que vivimos. Ignorar la lucha de Israel es fallar en nuestra misión como cuerpo de Cristo. Israel no es perfecta, pero es escogida. Su existencia no es casualidad, es evidencia viva de un pacto que sigue vigente. Cuando escuches sirenas sonar en Tel Aviv, cuando veas los centros de comando de Jerusalén monitoreando amenazas que vienen desde Persia, no solo pienses, no solo publiques, no solo reacciones. Detente, tiembla, dobla tus rodillas, ora como alguien que comprende el momento que estamos viviendo, clama como quien no solo cree en la profecía, sino que la siente en los huesos. No estamos por entrar en el clímax de la historia, ya estamos dentro de él. Cuando Ezequiel habló de huesos secos que volverían a vivir, cuando Zacarías anunció que todas las naciones se reunirían contra Jerusalén, cuando Jesús dijo, observen la higuera, se refería precisamente a esto. Y para la iglesia cansada, distraída, entretenida o indiferente, esta es la hora de despertar. No estás viviendo un ensayo, esto no es un ejercicio, no fuiste llamado a observar pasivamente, sino a interceder con fervor. Eres parte de la generación de Esther. Eres el remanente de Romanos 11. Eres un guerrero silencioso en el drama profético de Apocalipsis 12. Tienes una trompeta en una mano y el evangelio en la otra. No fuiste llamado a gritar más fuerte, sino a orar más profundo. No estás aquí para tomar bandos en un mapa, sino para acercarte al corazón de Dios. Si hoy este mensaje te sacudió, si removió algo en tu espíritu, entonces quizás no fue casualidad. Tal vez esta es la alarma que necesitabas, porque el reloj está corriendo y el Espíritu de Dios ya está en movimiento. Israel es el reloj profético.
pero tú eres la respuesta. Levántate como quien fue creado para esta hora, porque lo fuiste. Quizás te dijeron que era solo otro titular, otro conflicto, otro ciclo de fuego cruzado y represalias. Pero tú, que estás leyendo esto, sabes que sentiste algo más. Un estremecimiento dentro del alma, una presión que no se explica con lógica, una pregunta que no puedes quitarte de encima. ¿Qué está diciendo Dios a través de todo esto? ¿Qué significa estar vivo en este momento exacto de la historia? No eres un simple espectador. Eres un atalaya, has sentido las sacudidas en la tierra, pero también has captado las vibraciones del cielo. Mientras otros maldicen el caos o se pierden en teorías humanas, algo dentro de ti te está llamando más alto. No estás aquí para entrar en pánico, estás aquí para percibir con claridad. El noticiero no te lo dirá, las plataformas no lo mostrarán, pero el cielo está hablando y tú tienes oídos para oír. Este es tu momento, no para temor, sino para fuego, no para retraerte, sino para interceder, no para cerrar los ojos, sino para abrirlos y ver, porque esta agitación no marca el final. Es una señal, es el sonido de trompeta justo antes del amanecer. Es el grito de medianoche que atraviesa la iglesia adormecida y llama a los que aún tienen aceite en sus lámparas. Y tú, que has sentido ese llamado, has recibido la gracia de mantenerte despierto. Así que ahora oro por ti. Padre, para aquel cuya alma ha sido sacudida, despierta su espíritu, que no se duerma como los discípulos en Getsemaní mientras la batalla toma forma. Abre sus ojos, que no se opaquen por distracción, ni se oscurezcan por desesperanza. Que pueda ver más allá de los titulares, más allá de las guerras, más allá del ruido, que discierna la batalla invisible que se despliega frente a él. Dale valentía para interceder, fe para sostenerse, hambre de intimidad contigo. Que sea como los hijos de Isaacar, sabiendo interpretar los tiempos y actuar con sabiduría. Que no se paralice ni se agote, sino que se ancle en tu palabra, se afirme en tus promesas y se llene de tu espíritu. Recuérdale que tú no estás confundido, que tú no improvisas, que ningún misil, ninguna amenaza, ningún plan de hombres te toma por sorpresa. Tú reinas por encima del círculo de la tierra y las naciones son como polvo en tu balanza. Irán no dicta la historia. Israel no es el autor de la profecía. Solo tú lo eres. Y tú nos has llamado a responder, no con confusión, sino con propósito. Haz que esta persona sea una lámpara encendida en medio de la oscuridad, una voz de paz en medio del caos, un alma que escuche tu susurro por encima del rugido de la guerra, y cuando el sacudimiento se acerque, porque se acercará, que esté firme, listo y lleno de luz, no porque lo sepa todo, sino porque te conoce a ti. Y si sientes que este contenido te habló directamente al corazón, suscríbete ahora mismo. Tu apoyo no solo fortalece esta misión, sino que nos permite seguir proclamando la verdad con valentía, mientras el mundo se ahoga en ruido. Nos vemos en el próximo episodio.